Express Podcast y Global P&G presentan Migrantes. La siguiente es una historia de amor, negocios y emprendimiento. Nuestro producto estrella es la arepa. Todo empezó cuando fuimos una vez a un sitio que vendía arepa y salimos ahí un poco tristes. Pedí el favor a él y él me recogió y desde entonces hemos estado juntos, desde el día número 1. Y sí, esa vez llegó un señor que hasta preguntó mucho, no le gustó, botó la arepa. Hace más de 10 años, el destino cruzó los caminos de dos exitosos profesionales, una ingeniera electrónica y un administrador de empresas, que hoy en día tienen una de las ventas de arepa latina más conocidas en el suroeste de Londres, introduciendo al público inglés a este producto típico latinoamericano. Esta historia inicia el 10 de febrero de 2010, cuando Jenny Pardo, proveniente de Villavicencio, y Patricio Mercado de Cartagena, Colombia, se conocieron en el aeropuerto de la ciudad de Londres. Yo llegué a Londres el 10 de febrero del 2010 y Patricio muy amablemente me recogió en el aeropuerto y que tenemos una amiga en común en Bogotá y tuve una serie de inconvenientes con los vuelos para llegar aquí y en el tercer intento fue cuando por fin pues él le pedí el favor a él y él me recogió y desde entonces hemos estado juntos, desde el día número 1. Sí, completamente cierto. Y sin imaginarnos, o sea, la verdad fue que Jenny estaba en una situación un poco incómoda ese día y sabiendo que a lo que se iba a encontrar, que no estaba, o sea, me puso a pensar en el estrés que podía tener ella. Y sí, así comenzó todo, o sea, que por lo menos la primera impresión que tuviera fuera bastante positiva, porque de eso hace que la experiencia de estar aquí en Londres, que es una lengua nueva, que es una cultura nueva, pues no sea tan dura ni choque tanto. Entonces era brindarle ese poquito de apoyo mientras se iba acomodando y inicialmente fue eso. A pesar de los contratiempos en los vuelos, Jenny y Patricio establecieron una conexión instantánea al descubrir que compartían, lejos de su patria, sueños y proyectos. Ambos habían llegado a Londres con la intención de estudiar inglés, y aunque Patricio llevaba más tiempo residiendo en Inglaterra, desde aquel encuentro en el aeropuerto, las vidas de Jenny y Patricio tomaron un rumbo compartido, tanto en el amor como en los negocios. A mí siempre me ha gustado el idioma inglés y cuando estaba en Colombia se me facilitaba mucho. Cuando estaba en el colegio era una de mis asignaturas preferidas, me hice algunos niveles en el Colombo, pero sentía la necesidad de que tenía que ir a algún otro país de habla inglesa a aprenderlo completamente, a ser más fluida. Entonces tenía la opción de ir a Australia o de venirme aquí a Inglaterra. Entonces inicialmente ese fue el motivo de venir a estudiar inglés. Luego hice una maestría, yo soy ingeniera electrónica, hice una maestría en la Universidad de Brunel en Engineering Management. Cuando comenzamos nosotros no nos fuimos a vivir juntos, entonces cada uno tenía su espacio. Entonces fue prácticamente cuando nosotros nos casamos a los 6 años de estar en la relación. Entonces tuve el tiempo suficiente para poder estudiar inglés, para hacer la maestría, para trabajar al mismo tiempo. Soy egresado de AFIT en Medellín. Entonces dije, bueno, ahí es donde me voy a quedar. Que va. Llegué a Londres, me puse a estudiar inglés, regresé a Medellín, hice mi examen, me gradué y me volví a regresar. Y más porque en ese entonces tenía una visa larga. Y bueno, lo que hice fue, bueno, no me siento tan seguro con el inglés, quiero seguir estudiando y ya me quedaré por lo menos un año y medio más mientras termino ese curso largo. Y ya miro a ver si estudio un posgrado, una maestría y ya. Y eso fue lo que pasó. Y hice un MBA aquí, sí.
Jenny llegó a Londres hace 14 años y Patricio 21. ¿Cuál fue la chispa que los impulsó a emprender la travesía migratoria hacia una ciudad como Londres, tan llena de oportunidades como de retos? Cuando me vine para aquí, para Inglaterra, no recuerdo haber tenido ningún inconveniente. Tenía trabajo, ya había terminado la universidad y llevaba viviendo en Bogotá 3 años. Vivía con mi mamá en Bogotá y la vida allí nos trataba bien. Pero tenía el sueño de que quería viajar, quería conocer, quería aprender bien el inglés, otra lengua, y sin pensarlo decidí dejar todo atrás y venirme para acá. Yo la verdad que en Medellín vivía muy cómodo, demasiado cómodo, muy bien. Y estaba muy contento, pero en ese entonces siempre existía el problema de seguridad, mucho. Y fue cuando llegué aquí que me di cuenta y yo creo que eso fue lo que hizo que me quedara aquí en Inglaterra, que a pesar de que tú vivieras muy cómodo allá, es como una relación inversa. Entre más cómodo, más preocupación vas a tener, y más que todo en cuestión de seguridad. Y llegas aquí y te das cuenta que puedes caminar por la calle sin ningún problema, agarras un bus en la noche. Si quieres usar cualquier cosa que a ti te guste, lo puedes utilizar sin ir con la zozobra, o que te van a robar, o que te van a secuestrar, o si tienes un negocio, no hay ese problema de que te van a extorsionar ni nada de eso. Entonces, eso fue lo que a mí creo que inicialmente me enamoró, la seguridad y la tranquilidad de poder estar caminando por las calles sin estar pensando ni viendo hacia atrás ni nada de eso. Pero sí, en ese entonces Colombia estaba pasando como que, bueno, creo que por ser ciudad, y ya lo comparas con las ciudades de cualquier ciudad de Latinoamérica, siempre va a tener su contenido social que es bastante complicado. Jenny y Patricio son los creadores de Mulata Cuisine, un emprendimiento que no para de vender arepas colombianas desde el año 2014 en prestigiosos barrios de la ciudad de Londres como Richmond, Chelsea, Fulham, Paddington o Wimbledon, entre otros. En esta entrevista con migrantes, Jenny y Patricio nos contarán cómo surgió este desafío. Descubriremos detalles y valiosos consejos para aquellos que se sienten inspirados a emprender y perseguir sus propios sueños. Hola, soy Pedro Prado y esto es Migrantes. ¿Hace cuánto nace este emprendimiento que se llama Mulata? Nació en el 2014, julio, para ser más exactos, julio 26 del 2014. ¿Por qué hacer ese emprendimiento ahí, precisamente? Eso fue un día que fuimos, que Mulata, nuestro producto estrella es la arepa. Y todo empezó cuando fuimos una vez a un sitio que vendía arepa y salimos ahí un poco tristes, por no decir decepcionados al 100%. Porque sí, era una persona y lo queríamos apoyar y vimos todo eso, pero ya yo estaba trabajando como chef y le dije a Jenny, mira, que hay muchas cosas que no están funcionando bien en la parte del producto como tal. Y lo analicé también por la parte de negocio, mi conocimiento que tengo yo de negocio. Y le dije, en la parte de negocio empezaron mal. Y hablando con Jenny le dije, mira, sería bueno que yo hiciera algo para para representar mejor lo que es la arepa, y en especial como la colombiana. Entonces dije, no, voy a hacer algo que crea esa representación y que sea bueno y que la gente se lleve una buena experiencia y sí, llevarle eso a otro nivel. ¿Cuál fue esa experiencia que no la llamemos negativa? Porque antes todo lo contrario, fue muy positiva para empujarlos a hacer eso. Bueno, sí, ¿cuándo fue? Bueno, pedimos lo que íbamos a comer y todo eso. Yo le dije, Jenny, mira lo que te vas a comer. ¿Cómo lo sientes? No es la arepa que nosotros nos comemos allá, están improvisando demasiado.
yo no cobraría eso, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y sí, ahí es cuando yo me doy cuenta de del potencial que podríamos tener nosotros. Y ya yo después le dije a Jenny, y no quiero que esto se oiga tan feo, pero cuando yo monte el negocio que voy a montar, a ese chico va a cerrar. Y así fue. Y eso fue lo que pasó. Para los que no conocen Mulata y tengamos una idea, Mulata es un sitio que por lo general usted va y siempre hay una fila, una cola, siempre hay gente. A propósito de eso, la cola más larga que ustedes recuerden, la fila, que trabajar con una fila ahí viéndola, como tú dices, cocina abierta, y uno ver 10, 20, 30 personas ahí haciendo fila, pues es una presión muy grande, sobre todo para el que tiene que sellar el queso y la que tiene que elegir los rellenos. La fila más larga que recuerden. Aquí es donde cambia también la historia de Mulata. Fue en el... Sí, fue un evento que organizó la Embajada de Colombia por South Bank, creo que fue el Día Internacional, no recuerdo bien el nombre, pero fue por el río. Nosotros estábamos comenzando, en ese entonces no se le había puesto como el toque original del sellado del queso, pero la fila, o sea, fue demasiada gente que fue desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar. Ese ha sido el día más largo, teniendo en cuenta que estábamos comenzando. Obviamente no teníamos la misma destreza, la misma habilidad que tenemos pues hoy en día después de tantos años. ¿Y por qué cambió la historia de Mulata? Porque veníamos haciendo mercados pequeños y obviamente la logística y la preparación y todo eso pues se acomodaba a esos mercados pequeños. Y es como todo. Tú no te das cuenta qué tan bueno podría ser tu producto hasta que te enfrentas a una situación de esa. Y la verdad que ese día fue todo un éxito. Después de ahí dijimos, o sea, esto es la locura. La gente hacía cola, el embajador le tocó bajar a ayudarnos, estaba el embajador ayudándonos, uno de los cocineros creo que ahí de la embajada también ayudándonos, porque la gente pedía y pedía. Y a él le tocó decirle, no, un momento, se acabó esto. O él le tocó decir que la cola ya, no más. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sin parar. Sin parar. ¿Te acuerdas del nombre del embajador de la época? Néstor Osorio. Sí. Néstor Osorio. De hecho, es uno de los clientes hoy en día. Sigue visitándonos. ¿Algún dato promedio de cuántas arepas han vendido desde el 2014 hasta acá? Miles de arepas. Miles de arepas. Sí. En un mes, ¿cuántas arepas pueden vender más o menos? No es para hacerles cuentas, sino para tener números. No, depende. Es que eso, mira, depende también del season. ¿Por qué? Porque si hay... Nosotros, por estar ubicados en mercados, farmer markets, si llueve, se pueden bajar las ventas. Si hace sol, las ventas pueden subir muchísimo. Entonces, nosotros a veces hacemos un forecast dependiendo del año. O sea, los 2 años pasados, después del COVID, vienen 2 años muy buenos en los mercados. Que la gente de pronto por el encierro quiso salir y todo eso. Es muy difícil pronosticar con exactitud. Pero sí, se venden muchísimos al año. Son miles. Ustedes dos, ¿cómo se califican? ¿Como emprendedores? ¿Como empresarios? ¿Encontraron un negocio, una actividad? Pues yo creo que, mira, lo de la empresa, sí, la empresa está ahí y hay muchos sueños y hay muchos trabajos que hacer. Veníamos como en buena dirección. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nos presentaron, y no a mí, a todas las personas, a todo el mundo que está involucrado de alguna manera en la parte de emprender, que fue el COVID. Y el COVID, a cualquier persona que haya tenido un negocio, y especialmente en hospitality, se dio cuenta qué tan fuerte fue y lo golpeó muy duro. Además de eso, veníamos ya entrando en el proceso del Brexit, que el Brexit nos daba, quisiéramos o no quisiéramos, la opción de tener gente que trabajara para ti y te apoyara más a que tu negocio se fuera desarrollando. Entonces, son ciertos elementos que te obligan a desacelerar de pronto el sueño que tú querías llevar. Nosotros veníamos ya muy bien enfocados antes del COVID. Y sí, tocó parar y ver de qué manera
se reactiva todo, se reactiva la economía, dan las mayores garantías para seguir con el negocio. Entonces, sí, somos unos empresarios en potencia y ahorita, ¿por qué lo digo? Porque es que emprendimiento como tal sería hasta el pre-COVID, por decir algo, pero nos tocó quedarnos en stand-by, que emprendimiento es mientras tú haces el proceso de crear un poco de conocimiento de cómo tu producto encaja dentro del segmento en que lo quieres colocar, todos los errores que puedas cometer, todas las correcciones que puedas cometer. Entonces es como un proceso. Y ya después lo vas dinamizando un poco y lo vas enfocando al tipo de negocio que tú lo quieres proyectar. Y ya ahí sí se convertiría entonces en una empresa. Entonces yo creo que estamos en ese proceso. En ese proceso porque viene un plan que es bastante estructurado. Pero de momento vamos a decir que somos unos emprendedores. Antes de dar vida a Mulata, Patricio aprovechó una oportunidad para convertirse en chef en el Reino Unido, acumulando experiencia y conocimiento que transformarían su sueño de tener un restaurante de un simple hobby a su verdadera profesión. A continuación, Patricio comparte recomendaciones para aquellos que buscan emprender con éxito. Jenny, por su parte, nos transporta al día del nacimiento de Mulata, un día que lo recuerda por un juego llamado Tetris. ¿Recuerdas ese nombre? Tetris. Ya sabremos por qué. Lo de chef fue muy interesante también, porque ya yo estaba terminando mi maestría y ya estaba todo el proceso de entregar la disertación y eso. Entonces quedaban 3 o 6 meses, perdón. Entonces, faltando 3 meses, yo estaba trabajando con un amigo y, bueno, teníamos esos trabajos de part-time y le dijo a este amigo, hey, ya me voy a regresar a Colombia. Y me dice, sí, yo también voy a regresar a Colombia. Ya yo tenía una opción de trabajo allá en Cartagena, muy, muy buena, muy clara. Pero le dije, mira, yo siempre he querido hacer algo junto con mi labor de mi trabajo. Yo no me quiero jubilar nunca. Yo quiero hacer algo que más tarde lo pueda aprovechar y que sea mi pasión. Y a mí me gusta la cocina. Entonces le dije, mira, si yo voy a trabajar allá en Cartagena, en esta empresa que es muy sólida y esto, quiero tener un restaurante. Entonces esa era la charla que tenía con este amigo. Y dijimos, bueno, ¿y de qué lo vamos a montar? Vamos a montarlo de comida tailandesa o de Pan-Asian food y todo eso. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros si necesitamos saber cómo funciona el negocio, necesitamos conocerlo de puertas para adentro. Si no, el head chef nos va a robar. Entonces dijimos, bueno, pues pongámonos a estudiar. Y empezamos a buscar las escuelas de cocina que iban a tener cursos. Y encontramos una escuela de cocina en Hackney. Y ahí creo que era el King's algo de la escuela de cocina ahí. Entonces vimos la opción, yo llamé y nos dijeron, mira, ya hay un curso que está adelantado, pues si quieren vengan ustedes y hacen las pruebas. Esta semana era un curso de 3 años, perdón. Esta semana ya esa gente hizo el primer periodo. Entonces vengan, porque la próxima semana ya vamos a pasar a segundo año. Aquí la escuela siempre tiene como 2, 3 cupos como sponsor. Si ustedes lo pasan, eso me lo dijeron como por decírmelo, porque ellos dirían, estos que vienen, estos no van a pasar, o sea, vamos a hacerlos venir, nosotros nos curamos en salud, porque esas son las políticas aquí de este colegio, y ya está. Hicimos la prueba, dimos el chance a alguien que viniera y se presentara, no pasaron, seguimos con el curso. Resulta que nosotros fuimos, nos pusieron el test y todo eso, a competir con los chefs que ya venían de un año, y quedamos ahí los dos. Entonces entré ahí. Pues, oye, qué interesante historia, ¿verdad? Sí. Y la pregunta obligada, me imagino que eso ha ayudado muchísimo a tu idea de negocio, a la idea del negocio de ustedes, a Mulata. Sí, sí, claro. Es que sí, ya te vuelve, primero ya deja de ser un hobby y se convierte en una profesión. Pero es una mezcla de todo, porque no es una profesión como si te obliga a hacerlo. Bueno, antes de empezar a Mulata, yo empecé a trabajar en distintos restaurantes aquí. Y dejé de trabajar en esos restaurantes porque lo que era mi hobby, porque en realidad yo entré a ese curso y a estudiar porque era mi hobby, quería saber era cómo funcionaba el backup,
la parte de atrás del restaurante, o sea, el background del restaurante, qué era lo que pasaba detrás de la puesta de escena. Porque en realidad, o sea, tú como negocios tienes que saber, y es lo que les recomiendo a la mayoría de la gente. Mucha gente abre negocios, abre un restaurante, abre un bar, una panadería, porque posiblemente es lo que ven que está dando, que te produce unos resultados, pero nadie sabe lo que involucra. O sea, muchas veces la gente cree que porque le está yendo bien a este restaurante es porque eso nació de la noche a la mañana. No, es porque el dueño del restaurante ya trabajó en eso, sabe, o fue chef, o estuvo involucrado en todo ese proceso mucho tiempo anterior. Entonces es necesario saberlo, porque en todos los negocios, y yo lo quería hacer, era por mi experiencia que tuve trabajando allá en Colombia, que en la parte de ingeniería, también porque estudié otro tipo de cositas relacionadas con ingeniería, que tú verías que el de compra sencillamente compraba lo que el ingeniero le decía, y el equipo sencillamente lo ibas a utilizar el 25%, pero sabías que si lo compraba, el ingeniero sí iba a ganar algo. Entonces eso mismo lo haces en cocina. El head chef pide un pescado que posiblemente va a utilizar el 30% y el resto lo puede utilizar para él. O muchas cosas se pueden manejar. Entonces, la única manera es que tú sepas en realidad cuánto te cuesta, qué se hace con lo que estás comprando en materia prima y todo eso. Entonces, por eso era que en realidad me puse a estudiar cocina para saber cuál era el intrínculo del negocio. Y eso nos ha ayudado a nosotros no a cometer errores, porque siempre vas a cometer errores, pero a equivocarnos menos, que lo haría una persona que no tiene conocimiento en lo que está haciendo. Ese primer día, ¿cómo inician? Es decir, Patricio ya nos ha hablado de que esto les ha costado, ha sido un proceso de aprendizaje y ha compartido, de hecho, unos, digamos, los consejos muy interesantes. Pero ya, vámonos a esa experiencia. Ese primer día, estamos tú me dijiste de julio. Sí, 26 de julio del 2014. 26 de julio del 2014. Estamos ese día. ¿Cómo es ese afán? ¿Qué tienen? ¿Qué hay? Dios mío, ¿dónde? ¿Quién hizo las arepas? Bueno, ese fue el día oficialmente que nació Mulata, pero obviamente 1 o 2 meses antes fue cuando comenzamos con todos los preparativos, haciendo nuestra lluvia de ideas, de todos los elementos que necesitábamos para poder operar. Pero ese día, el 26 de julio, fue nuestro primer trading day, básicamente que fue en un mercadito que queda por Shepherd Bush, que se llama Brookgreen. Entonces ese fue nuestro primer día oficial, donde abrimos nuestras puertas. ¡Qué susto! ¿Y con qué llegaron? ¿Cómo llegaron? Es decir, no me puedo imaginar, ¿tenían camioneta, no tenían camioneta? ¿Cómo logran estar ahí? Bueno, en ese entonces teníamos un Honda Jazz y no sé cómo, pero todo cabía en ese carrito. Desde la carpa, las mesas, tableros, todas las cajas con la comida, nosotros dos. Sí, era un poco divertido porque no sé si recuerdas este juego que se llama Tetris. Claro. Bueno, nuestro día comenzaba jugando Tetris, tratando de acomodar todo, pero fue una experiencia muy bonita. Obviamente nervios, ansiedad, cosas a las que uno no está acostumbrado a interactuar directamente con el cliente, como no sé si a todo el mundo le pasará, pero también tuvimos que improvisar, pero nos fue bien. O sea, quedamos satisfechos al final del día porque nos salió bien. Salió bien ese primer día y me imagino que estaban muy motivados. ¿Tú en ese primer día ya estabas de lleno en el proyecto o trabajabas y estabas también acá? Yo estaba haciendo la disertación de la maestría. Dios mío. Entonces obviamente ya no tenía que atender a la universidad. Estaba era dedicada solamente a hacer la disertación.
desde la casa. En suelo británico, Jenny y Patricio enfrentaron el desconocimiento de los ingleses ante la arepa. Para superar la barrera, crearon instrucciones sobre cómo saborear este manjar latino. Una anécdota surgió cuando un cliente, desconcertado, tiró la arepa al piso. Sin embargo, Jenny y Patricio, sin rendirse, convirtieron este episodio incómodo en una oportunidad única para que los londinenses descubrieran el auténtico placer de la arepa. Fuiste duro. Y no lo fuiste por ser duro, sino porque ese es parte de los principios a veces de la vida. Cuando viste una experiencia que no te gustó, ¿cuál fue tu conclusión de ese primer día? ¿Fuiste duro contigo mismo o dijiste, aquí está el camino? Bueno, yo lo que siempre aplico y inclusive se lo digo a Jenny, que siempre tenemos espacio para mejorar. No me convenzo al 100% de que estoy haciendo las cosas completamente bien. Digo, bueno, sí, la estamos haciendo bien, pero siempre hay espacio para mejorar. Y sí, agradezco todas las situaciones incómodas que se han podido manejar, pero es tratar de analizar y ponerte en los zapatos del cliente. Y eso cuando viene del cliente y ver que, bueno, era un producto que mucha gente ni lo conocía. ¿Esto qué es? ¿Cómo se come? Inclusive nosotros teníamos un tablerito que poníamos cómo comer arepa, how to eat the arepa, y teníamos instrucciones para adultos y para niños, pero con gráficos que parecía hasta cómico, pero era con esa intención porque las preguntas eran constantemente. Entonces, sí, se manejó inclusive, lo que tú dices es muy cierto. Bueno, ya yo venía con la experiencia de los restaurantes y trabajé en restaurantes que eran cocinas abiertas, entonces el hecho de tú controlar tus emociones, de tus frustraciones y todo eso, era como parte del día a día y era una regla fundamental porque cuando trabajas en cocina abierta, tú no puedes dejar que el cliente se dé cuenta de tu frustración o de la manera como manejas una situación compleja, entonces tienes que darle muy buena salida a eso. Y sí, esa vez llegó un señor que hasta preguntó mucho, no le gustó, botó la arepa. Y yo sencillamente lo que le dije, mira, estas son bendiciones y a partir de ahí nos va a ir bien, que fue lo que concluimos nosotros. Y la verdad fue que sí. O sea, yo no he visto ningún día en que me tenga que regresar a la casa diciendo, no fue tan mal que, Dios mío, me tocó sacar de mi bolsillo para cubrir los gastos. No, o sea, para mí fue una bendición y no fue habiendo pasado mucho tiempo, ¿no? Sino creo que fue el primer domingo, el segundo domingo creo que fue el primer domingo. Sí, nosotros abrimos un sábado y el sábado estuvimos en un sitio y el domingo estuvimos en otro, que fue donde pasó esa situación incómoda. Y desde ahí, eso fue una bendición. Yo le dije, este Señor no nos humilló, sino que sencillamente nos bendijo. Estamos hablando del 2014. Sí. Y tuvieron que hacerle instrucciones al público para comer la arepa. Yo me imagino que al público inglés era así de, digámoslo, mejor dicho, Inglaterra empieza a descubrir la arepa también hace muy poco. Sí, mira que ya que había creo que 1 o 2 negocios. Ya había un negocio que ya estaba instalado, pero creo que era en Camden, de unas arepas venezolanas. Y ya había otro chico vendiendo también. O sea, no es que fueran tan nuevos, pero sí no era tan popular. No era tan popular. La gente, o sea, de pronto la gente de Camden, pero que era los que visitaban Camden, pero tú te das cuenta que Camden es un sitio turístico, entonces no son como los locales consumiendo el mismo producto y de pronto lo interesante fue ver cómo se convierten en clientes regulares. Porque cuando ya se convierten en clientes regulares, cuando ya le dan la importancia al producto, cuando son clientes accidentales, que es lo que yo llamo clientes accidentales, que sencillamente, oye, tengo hambre y me meto en cualquier sitio como para calmar mi hambre. Y ya está, no me gustó y no vuelvo. Pero cuando tú ves que ya se hace regular y traen los amigos y todo eso, es cuando tú dices, bueno, ya estoy creando una influencia en ese cliente. Entonces, es ahí cuando ya le vemos que el cliente lo conoció, lo probó, lo disfrutó y le gustó. Hoy en día el tablerito ya no existe, me imagino. Ya lo tenemos, pero lo tenemos guardado ahí
mulata crezca muchísimo, ahí lo vamos a tener, lo vamos a colgar y decir, este pertenecía a esos tableros que hacíamos a la mano. En la próxima entrega revelaremos si la arepa es colombiana o venezolana. Bueno, lo intentaremos. Exploraremos la fusión entre amor y negocios y desentrañaremos cómo Jenny y Patricio equilibran trabajo y familia. También conoceremos cómo es ese proceso de obtener licencias, permisos de trabajo en lugares específicos y descubriremos cómo Mulata se abre camino en los mercados londinenses y conquista el paladar inglés con auténticas arepas latinoamericanas. Una última. Esta historia de emprendimiento, que también es una historia de amor, tendrá un final muy feliz. No te lo pierdas la próxima semana. Express Podcast y Global P&G presentaron Migrante.